Muy bien. Entonces, vamos a continuar, vamos a trabajar a continuación lo que es tablas de distribución de frecuencia. Fíjense que estamos dentro de la organización de los datos. Recuerden que les decía al comienzo que la estadística descriptiva, ella se encarga de organizar, recoger la información, recoger los datos para posteriormente organizarla. Quiere decir que estamos como en ese primer ejercicio de la estadística descriptiva o ese segundo. Solo que acá no vamos a recoger la información porque ya la tenemos. Lo que vamos a hacer es organizarla. Y vamos a organizarla a través de una tabla de distribución de frecuencia. Quiero aclarar lo siguiente. Las tablas de distribución de frecuencia se pueden construir de dos maneras. Se puede construir para datos no agrupados y para datos agrupados. Nosotros vamos a trabajar datos, datos no agrupados, porque para construir tablas de distribución de frecuencia con datos agrupados se requieren de otros conceptos, se requiere de tener nociones de intervalos, ¿verdad? Límite superior, límite inferior, notación de conjuntos, demás. No lo vamos a trabajar. Y aclaro que para la realización del taller solamente lo van a resolver van a construir tablas con datos no agrupados. No acepto tablas para datos agrupados. Ya he tenido inconvenientes en el pasado con este taller de esta guía. Que muchos estudiantes, resulta que me envían el taller, construyen la tabla con datos agrupados, me doy cuenta que no lo hicieron porque, como les digo, para hacer una tabla con datos agrupados se requieren de otros conceptos. Se requiere tener claro de la notación de intervalos, ¿cierto? Porque la diferencia entre una tabla y la otra es eso, que se agrupan datos, entonces no se analizan datos individuales, sino grupos de datos. Y con una sola pregunta que yo hice, que yo hacía en su momento, pues me daba cuenta inmediatamente que el taller no lo realizaba. Entonces, para evitar inconvenientes, les voy a pedir, les voy a sugerir que el taller lo resuelvan con tablas de frecuencia para datos no agrupados, que de hecho es el único que está contemplado en esta guía. Bien, entonces vamos a continuar, veamos acá la guía, aquí hay un ejemplo de cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, paso por paso, y al final ahí está la tabla resultante. Este ejemplo no lo voy a resolver porque, bueno, ahí está resuelto. La idea es que ustedes en su estudio autónomo, en caso de que les quede alguna duda, puedan recurrir aquí al material que está en la guía. Voy a resolver a continuación un ejercicio propuesto, que de hecho es este que está aquí. Este que dice, practica. Bien, entonces vamos a resolver ese ejemplo. Yo aquí voy a hacer uso de la tecnología, voy a usar Excel para construir la tabla de distribución de frecuencia. Yo quiero también aprovechar y hago nuevamente la sugerencia, aunque eso queda estipulado en las instrucciones del taller, y es que el taller se tiene que resolver a mano, usted tiene que construir la tabla a mano, ¿verdad? Algunos pensarán, bueno, pero es que, o sea, ¿por qué hacerlo a mano si lo puedo hacer a través de una aplicación? Eso me facilita el tiempo, los cálculos, eso es verdad. Es cierto, o sea, hay aplicaciones, páginas en las que uno coloca los datos y eso mismo te arroja la tabla completa y no pasa nada, pero ¿qué sucede? Que para yo poder hacer uso de esas aplicaciones, de esas herramientas que me facilitan el trabajo, yo tengo que saber qué es lo que hace esa herramienta, ¿verdad? Para yo poder hacer una lectura correcta de una tabla de frecuencia, tengo que saber construirla. Por eso es que el primer paso es aprender a hacerlo a mano, y luego de hacerlo a mano, ya luego sí uso la tecnología. Entonces, por esa sencilla pero gran razón es que ustedes deben construir las tablas a mano. Bien, entonces el ejemplo que les comentaba es este que está aquí, este que dice practica. Vamos a leerlo. ¿Alguien que lo lea? ¿Algún voluntario que lo lea, por favor? Aunque yo creo que, esperen, permítanme, que creo que no están viendo la ventana que es. Ahora sí. Les decía que voy a usar Excel, aquí está. ¿Algún voluntario que lo quiera leer, por favor? Dice, el gobierno desea averiguar si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto a la década anterior.
Para ello, ha encuestado a 50 familias respecto al número de hijos y ha obtenido los siguientes datos. Ok. Muy bien. Quiero que respondan estas 4 preguntas antes de empezar con la tabla. Quiero que me digan, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la variable estadística? ¿Y cuál es el tipo de variable estadística? La población son las familias de Santa Marta. ¿Por qué? Porque es digamos, es el conjunto, o sea, es el conjunto mayoritario, ¿verdad? La muestra son las 50 familias que se cogieron de la ciudad de Santa Marta porque sobre ellas se está realizando el estudio, sobre 50 familias. La variable es cantidad de hijos, porque eso es lo que se le está preguntando a cada familia. Y de hecho, los datos que ustedes están viendo ahí corresponden son a las cantidades de hijos que tiene cada familia. Y el tipo de variable es cuantitativa discreta, porque siempre esta variable va a tomar valores enteros. Ahí está. Esa era la primera parte. Vamos, ahora sí, vámonos a la construcción miércoles. Esto no tiene que verlo ustedes. Aquí está. Vámonos a la construcción de la tabla de distribución de frecuencia. Mucha atención, porque vamos a empezar aquí a ver cómo es que se construye una tabla de frecuencia. Ya tenemos claro el contexto de la situación, el contexto del problema, y vamos a construir una tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad? Una tabla de distribución de frecuencia es un arreglo ordenado de filas y columnas, donde cada columna, digamos, cada columna tiene un significado, ¿verdad? Y tiene un grado de importancia dentro de la construcción de toda la tabla. Como primera medida, para construir una tabla de distribución de frecuencias, cuando la variable sea cuantitativa, conviene, ojo con esto, conviene organizar los datos de menor a mayor, de manera ascendente, ¿cierto? Como es este caso. Si ustedes se fijan en la tabla, en la guía, el ejercicio que está resuelto paso por paso, es lo primero que se hace. En este caso nos hablan de las estaturas de un grupo de estudiantes. Por lo tanto, como es una variable cuantitativa, lo primero que se hace es organizarlo, y aquí lo dice, datos ordenados, de menor a mayor. ¿Listo? Ahora, cuando la variable sea cualitativa, entonces ya no lo vamos a organizar de menor a mayor, o sea, no tiene sentido organizar de menor a mayor palabras. Ya en ese caso, pues los organiza como usted quiera. Los organiza en orden alfabético, por la cantidad de letras que tenga cada palabra, en fin, qué sé yo. El punto es que cuando la variable sea cuantitativa, se organiza de menor a mayor. Entonces, si ustedes observan en este ejemplo, el trabajo ya está adelantado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los datos ya están organizados de menor a mayor. Porque yo no creo que en la vida real, cuando se hizo este estudio, los datos se hayan recogido justo como están ahí, ¿verdad? Que la primera familia dijo 0, no, aquí tampoco hay, no, la que sigue 1, la que sigue 1, la que sigue 1, la que sigue 2, no, eso no pasó en la realidad, eso se cogieron en desorden, ¿verdad? 0, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 2, 1, en fin. Y luego se organiza. Entonces ya se organizaron los datos. Bien, entonces pasamos a la primera columna, ¿vale? Pasamos a la primera columna. La primera columna recibe por nombre el nombre de la variable. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre de la variable en este caso? Cantidad de hijos. Por lo tanto, la primera columna se llama cantidad de hijos. Y se coloca, digamos, como símbolo X sub I. ¿Qué significa X sub I? X sub I representa los datos que toma la variable en un momento dado, ¿verdad? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos datos toma esta variable en esta situación? 7 datos. Que un dato se repita varias veces, eso es otra cosa, ¿verdad? Y que bueno, es verdad, o sea, 50 es el tamaño de la muestra, ¿verdad? 50 es el tamaño de la muestra, pero si nosotros analizamos, en realidad hay 7 datos, pero esos datos se repiten. Por ejemplo, este 0 es este mismo 0. Este 1 de aquí es este mismo 1 de acá. O sea, el 1 se está repitiendo 4 veces, pero es el mismo dato, que es el 1, solo que se repite. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros en esta columna vamos a colocar los datos, pero por supuesto que una sola vez. Entonces, colocaría en orden ascendente 0, 1, 2, 3, 4, 5 y... Aquí me falta el 4. 4, 5 y 6.
¿Se fijan? Por eso la importancia de organizarlo. Entonces, en esta primera columna ya yo puedo ver, por ejemplo, cuál es el valor mínimo que toma la variable, cuál es el valor máximo. Ya yo puedo decir, bueno, aquí la cantidad de hijos está entre 0 y 6, ¿verdad? Puedo darme cuenta cuáles son los valores que toma la variable en un momento dado. Entonces, esta es mi primera columna, así de sencillo. Yo lo que tengo que hacer es organizar los datos de manera ascendente. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. Ok, entonces ya la primera columna ya me empieza a mí a suministrar información. Como les digo, me dice cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo y también puedo ver valores intermedios de la variable. Así de sencillo. La segunda columna se llama frecuencia, ¿verdad? O se llama frecuencia absoluta, es cierto, ese es como el nombre completo, o simplemente frecuencia. La voy a simbolizar con la letra F. Bien, ¿a qué se refiere la frecuencia? La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que se repite el dato. Repito, ¿cuántas veces se repite cada uno de estos datos? Entonces, ¿cuántas veces se repite el 0? Es lo mismo a preguntarme la frecuencia del 0. El 0 se repite 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 1? 4 veces. 4 veces. 4. ¿Cuántas veces se repite el 2? ¿Cuántas veces se repite el 2? 21. ¿Cuántas veces se repite el 3? 21 veces. 21 veces el 2. Vale, 18 perfecto. veces. El 3 se repite 18 veces. ¿Cuántas veces se repite el 4? 5 veces. ¿Cuánto? 6. ¿Cuántas veces se repite el 5? 1. Una vez. Una vez. ¿Y el 6? Una vez. Una vez. Présteme mucha atención. Resulta que la tabla de distribución de frecuencia tiene una ventaja y es que te permite a ti ir validándola o ir depurándola o revisándola a medida que la vas construyendo. Porque un error en una información te puede dañar toda la tabla o te puede conducir a conclusiones e interpretaciones erróneas. ¿Listo? Entonces, como les digo, ella ofrece como unas estaciones, unos pasos de seguridad, unos filtros de seguridad. El primer paso de seguridad de una tabla de distribución de frecuencia es la siguiente, que es la suma de todas las frecuencias, ojo, debe ser igual al tamaño de la muestra. Entonces, si yo sumo todos estos valores, ¿cuánto me tendría que dar? Pregunto. 50. Me tendría que dar 50. Me tendría que dar 50. Pero miren lo que veo ahí. Me está dando 54. Si yo no hago esa suma, me hubiese quedado con ese error. Y eso me daña todo el ejercicio. Entonces, por ese error yo digo, bueno, voy a ver dónde es que está el error, ¿cierto? Voy a ver qué fue lo que pasó aquí, dónde me pude haber equivocado. Bien, entonces, ¿dónde está el error? Que el 2 no se repite 22 veces, sino que se repite 21. Que el 3 no se repite 18 veces, sino que se repite ¿cuántas veces? ¿Cuántas? 15. 15 veces. Y fíjense que cuando ya hago estas correcciones, ahora sí, al hacer la suma me da el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se simboliza con la letra N mayúscula. Repito, la letra N mayúscula equivale a el tamaño de la muestra. Como la muestra aquí es de 50, pues N tiene que ser igual a 50. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi primer paso de seguridad. ¿Listo? Ahora, ¿quién me dice cómo interpreto, cómo represento? Por ejemplo, el número 15. ¿Qué significa el número 15? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo interpreto este número 15? 15 familias tienen 3 hijos. Perfecto. Ojo que no es una lectura literal, es una lectura ya en contexto, teniendo en cuenta la variable de estudio. Alguien podrá decir, no, profe, ese 15 significa que el 3 se repite 15 veces. Yo les hago una pregunta, ¿eso es cierto? ¿Que el 3 se repite 15 veces? No. ¿Eso Sí. es cierto? Sí, es cierto. El 3 se repite 15 veces, pero esa no es la lectura adecuada. La lectura adecuada es 15 familias tienen 3 hijos.
Ustedes se dan cuenta que ya esta columna a mí me empieza a suministrar información. ¿Qué significa este 21? Que 21 familias tienen 2 hijos. Este 4 significa que 4 familias tienen apenas un hijo. Pues cada familia, por supuesto. Que 2 familias de las 50 que encontramos no tienen hijos, ¿verdad? Que una familia de las 50 tiene 6 hijos. Que una sola familia tiene 6 hijos. ¿Me hago entender? Y así es que lo interpretamos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos claro cómo funciona, cómo leo, cómo interpreto esta segunda columna. ¿Bien? ¿Sí o no? Entonces, vamos a nuestra siguiente columna. ¿Qué nombre recibe la siguiente columna? La siguiente columna se llama frecuencia relativa. En algunos textos, en otros textos, pues de pronto encuentra la tabla en otro orden, pero no hay ningún problema. La frecuencia relativa se simboliza como F sub R y se calcula dividiendo la frecuencia entre el tamaño de la muestra. ¿Listo? Quiere decir que para calcular la primera frecuencia relativa, en este caso, ¿qué debo hacer? Mire la operación que dice dividir la frecuencia entre el tamaño de la muestra. La frecuencia en este caso es 2 y el tamaño de la muestra, ¿cuál es? 50. Entonces sería 2 entre 50. ¿Me explico? En el siguiente caso, ¿sería cuál? 4 entre 50. Para el siguiente, ¿cuál sería? 21. 21 entre 50. Para el que sigue, 15 entre 50. 6 ¿Cierto? entre 50 el siguiente. El que sigue sería 6 entre 50. El que sigue sería 1 entre 50. Y el último, igualito, 1 entre 50, porque es la misma frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo he puesto esto en gris, y se dan cuenta que es un color más, un grisecito, es porque no es necesario que usted lo coloque en la tabla. No es necesario que usted en la tabla coloque, deje la división indicada. Usted simplemente va a colocar el resultado de la división. Como yo le voy a enviar este material y también porque está quedando grabado, pues yo los hago con este nivel de detalle para que les facilite el estudio más adelante. ¿Listo? Pero aclaro, no es necesario que la división quede explícita en la tabla. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ¿cuánto da en cada caso? 2 entre 50. 0.04. Perfecto, entonces usted lo hace ya a mano. Yo aquí, por la magia del Excel, lo hago manualmente. Manualmente no, lo hago aquí a través de este deslizamiento y lo hace mucho más. Exacto. Y le da todo el dato. Así es. Ahora, vamos a ver, alguien se preguntará, bueno, profe, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve esa frecuencia relativa? Vamos a dejarlo ahí en espera. Pero recuerden que hace un ratico yo les decía que la tabla de frecuencias te permite hacer unos pasos de seguridad. Bueno, el paso de seguridad en este caso, ¿cuál es? Que cuando usted sume las frecuencias relativas, eso le debe dar igual a 1 o aproximadamente. Para que lo abran, ¿Listo? Debe darle 1 o aproximadamente 1. Entonces yo voy a recrear aquí una situación porque vamos a establecer aquí un acuerdo. Y es el siguiente. Ya, Se aproxima. No se aproxima, se coloca el valor. Se coloca el valor que dé lo que da. Muy bien. En este caso da 1 cerrado, pero ya vamos a entender por qué da 1 cerrado. Supongamos que el resultado, o sea, que la primera frecuencia relativa no hubiese sido 2 entre 50, sino que hubiese sido, por ejemplo, 2 entre 51. Es decir, asumiendo que el tamaño de la muestra hubiese sido 51. Porque es que el tamaño de la muestra puede ser cualquier cosa. Pero si hubiese sido 51, ¿cuánto da ese resultado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 2 entre 51? 0,0392156. A ver, con calmita, porfa. 0,0392. 0,0392, continúa. 15
15, 68, 63. ok. Y no te da más porque la calculadora llega hasta ahí. Pero ese número es un decimal infinito. O sea, eso continúa. Entonces, ¿qué sucede? Ojo con esto porque vamos a llegar a este acuerdo. Cuando la frecuencia relativa sea un decimal infinito, usted en la tabla va a colocar 4 cifras decimales. ¿Listo? 4 cifras decimales. Profe, O sea que- repita, profe. Hágame el favor Ok. de repetirme, espérate. Perfecto. Cuando la frecuencia relativa sea un decimal infinito, usted lo que va a hacer es colocar en la tabla 4 cifras decimales. No va a aproximar nada. Simplemente cuenta 1, 2, 3, 4 y en ese caso usted lo que coloca en la tabla es esto. 0,0392. ¿Listo? Listo. Usted no va a colocar... No, como eso es 0,0, entonces eso es lo mismo que 0. Cuidado. O si usted viene y coloca 0,03, no. Si quiere colocar 0,039, no. Estamos diciendo que vamos a trabajar con 4 cifras decimales. Y de hecho, mínimo 4. Si usted quiere trabajar con más, puede hacerlo, pero mínimo 4. Por una sencilla razón. Y es que si usted trabaja con menos, si usted trabaja con 3 o trabaja con 2, usted le está insertando a la variable un error muy alto. Un error muy alto. ¿Verdad? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la frecuencia relativa sea un número decimal como esto y usted trabaje con 4 cifras decimales, cuando usted suma las frecuencias relativas ya no le va a dar 1, ya le va a dar aproximadamente 0,9998 o le puede dar 0,9999. Usted no va a venir y va a colocar, no, eso voy a colocar el 1 porque es que tiene que dar 1. No, lo que da es esto y eso es lo que coloca, eso no significa que esté malo, ¿verdad? Eso es válido. Solo que le digo, es un error muy reducido y casi despreciable. Pero si usted coloca, usted trabaja con 2 cifras decimales o con una, cuando usted sume, le está metiendo a la tabla un error como del 2, del 3%, que eso es muy alto, muy elevado. Y con esto, con 4 cifras decimales, el error es de 0, de más o menos 0,001%. Y eso es un error muy pequeño. ¿Listo? Que es válido. Entonces, ¿qué sucede? En este ejemplo que estamos haciendo, ¿por qué la suma da 1? ¿Por qué la suma da 1? Porque usted aquí no está recortando decimales, si usted se fija, ¿verdad? Esos son los resultados que dan esas divisiones y punto. Eso da 0,04 cerrado, da 0,08 cerrado. Usted no le está quitando decimales a la frecuencia relativa. Bien, pero en el caso que les acabo de compartir en el tablero, ahí ya no va a dar 1, sino que va a dar aproximadamente 1. Entonces, por eso es que yo aquí voy a colocar aproximadamente 1. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, profesor. Bien. Entonces, en decimal se colocan los primeros 4. Cuando sea un decimal está así infinito. cerrado, ¿Cómo? se aproxima, profesor. Y cuando lo da así, o sea, así fijo 0,4, 0, se aproxima. No. Aquí en ningún momento hemos aproximado nada. O sea, ahí da Colocamos lo que- Profesor, ahí en esa suma da 1. Da uno. 1. ¿Y por qué da 1 cerrado? Aproxima. Porque en ningún momento nosotros dejamos decimales. Entonces, ya saben, aquí está dando 1 porque los decimales son exactos, no se están perdiendo decimales. ¿Listo? Pero cuando la frecuencia relativa sea un decimal infinito, como el de aquí del tablero, por ejemplo esto, cuando usted sume ya no le va a dar 1, le va a dar aproximadamente 1 y ese es el valor que usted coloca en el ejercicio. No tiene por qué colocarle 1, porque es que la suma no da 1. Y no es que esté malo. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve esto, profe? ¿Cómo leo eso? Espérese ahí, eso más adelante va a servir para algo. ¿Listo? Pasamos a la siguiente columna. La siguiente columna se llama frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Vamos a simboliza F sub A. La frecuencia acumulada equivale o es igual a la suma de las frecuencias menores o iguales al dato. ¿Listo? Profe, ¿cómo así? En español. Sencillo. Esta frecuencia acumulada, pues como su nombre lo indica, acumula estas frecuencias. Cada vez acumula las frecuencias menores o iguales al dato. Entonces, la primera frecuencia acumulada siempre será igual a la primera frecuencia, es decir, 2. ¿Sí lo ven?
Ahora, para la siguiente frecuencia acumulada, ¿qué debo hacer? Sumar 4 más 2, es decir, 6. Para la siguiente frecuencia acumulada, ¿qué hay que hacer? Sumar 21 más 4 más 2. ¿Qué eso da cuánto? 27. Para la siguiente, ¿qué tengo que hacer? 15 más 21 más 4 más 2. ¿Verdad? ¿Que eso da cuánto? 42. Pero alguien dirá, profe, pero ¿será necesario que yo tenga que sumar otra vez todo esto si ya por lo menos esta suma ya la tengo que me da 27? ¿No será mejor que sume en diagonal? Claro que sí, por supuesto, ¿verdad? Entonces, para la siguiente sería 42 más 6, 48. que me da 48, que eso es equivalente a sumar 6 más 15 más 21 más 4 más 2. Pero ¿para qué venir y sumar, hacer toda esta suma nuevamente si ya yo sé que todo esto me da 42? Mejor sumo en diagonal. 42 más 6, 48. ¿El siguiente cuál sería? 48 más 1, 49. Y el último sería 49 más 1, que sería 50. 50. Miércoles. 50. ¿Sí lo ven? Ese es el tercer paso de seguridad, y es que la última frecuencia acumulada siempre debe ser igual al tamaño de la muestra. Y es apenas obvio porque ella lo que hace es sumarme todo, la última frecuencia acumulada me suma todo esto, y al sumar todo esto pues tiene que ser igual al tamaño de la muestra, ya lo demostramos antes. ¿Listo? Entonces, repito, vamos a hacerlo en diagonal. La primera frecuencia acumulada es 2. La segunda sería 2 más 4, que eso me da 6. La que sigue sería 6 Más 21. más 21. Muy bien, que eso me da ¿cuánto? Perdón, 27, miércoles. 27. La siguiente sería 27 más 15, que eso me da 42. 42 más 6, eso me da 48. 48 más 1, 49. 49 más 1, 50. Y listo. Pregunta, ¿para qué sirve esta tabla? ¿Cómo interpretamos, por ejemplo, este 42? Este 42 quiere decir que 42 familias tienen entre 0 y 3 hijos. ¿Por qué razón? Porque 42 viene de sumar las 15 familias que tienen 3 hijos, las 2 familias que tienen, perdón, las 21 familias que tienen 2 hijos, las 4 familias que tienen un hijo y las 2 familias que no tienen hijos. Hay una diferencia entre este 15 y este 42. Este 15 quiere decir que 15 familias tienen 3 hijos y ya. Pero este 42 acumula y significa que 42 familias tienen entre 0 y 3 hijos. También puedo decir como 42 familias tienen máximo 3 hijos, ¿verdad? Máximo 3 hijos. O también puedo decir 42 familias tienen 3 hijos o menos. ¿Me hago entender? ¿Está claro esto? Sí, señor. 27, ¿cómo leo el 27? El 27 significa que 27 familias tienen entre 0 y 3 hijos. Perdón, y 2. Entre 0 y 2 hijos, o que 27 familias tienen máximo 2 hijos. Este 21 quiere decir que 21 familias tienen 2 hijos y ya. Este 27 acumula, tiene en cuenta las familias que tienen 2 hijos, las que tienen 1 y las que no tienen hijos. Entonces, por esa razón tiene sentido que la última sea 50, el tamaño de la muestra, porque aquí yo digo 50 familias tienen máximo 6 hijos, por supuesto, porque ese es el valor máximo que toma la variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que hay una diferencia entre esta columna y esta columna de acá. Bien. La siguiente columna se llama frecuencia relativa acumulada. Se simboliza F sub AR. Y se calcula dividiendo la frecuencia acumulada entre el tamaño de la muestra. Mire que ahí está la fórmula dada. Esta frecuencia relativa acumulada es muy parecida a esta. Recuerde que para calcular esta nosotros dividimos la frecuencia entre el tamaño de la muestra. Ahora, para calcular esta, lo que hacemos es dividir la frecuencia acumulada entre el tamaño de la muestra. Entonces, la primera frecuencia acumulada relativa, ¿a qué será igual? A 2 entre 50. La siguiente, ¿qué operación tengo que hacer? Díganme.
A 6 entre 50. 6 Muy entre bien. 50. 6 entre 50, correcto. La que sigue. 27 entre 27 entre 50. 50. Muy bien, 27 entre 50. La que sigue. 42 entre 42. 50. 42 entre 50. La que sigue. 48 entre 48 entre 50. 50. La que sigue. 49 entre 49 entre 50. 50. Y la que sigue. 50 50 entre entre 50. ¿Listo? Profe, ahí solamente se coloca el resultado, ¿cierto? Y perfecto, aplica lo mismo que dije en su momento para la frecuencia relativa. Estas divisiones las dejamos, no hay que colocarlas, yo las coloco aquí para efectos de la explicación, pero usted al momento de construir la tabla no lo coloca, usted coloca directamente el resultado. Bien, entonces, 2 entre 50. 0,04. 6 entre 50, es decir, usted hace la operación, el cálculo allá manual. Usted sabe que ya yo aquí estoy usando la ventaja que me proporciona 0,2. el Excel, ¿verdad? Y ojo que hago el mismo comentario. Generalmente, cuando la frecuencia relativa es un número decimal infinito, la frecuencia relativa acumulada también lo es. Entonces, aplica lo mismo. Cuando de un decimal infinito en la frecuencia relativa acumulada, trabajamos con 4 cifras decimales. ¿Listo? En este caso, no hubo necesidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que da. O sea, por ejemplo, 42 entre 50 da 0,84 cerrado. Yo no he aproximado, no he quitado decimales ni nada. Simplemente dejamos los decimales, o sea, colocamos el dato completo, que en este caso pues no es necesario restringir ni quitar decimales. ¿Listo? Pero cuando sea un decimal infinito ya sabe que tiene que trabajar con 4 decimales después de la coma. ¿Bien? Alguien pregunta, bueno, profe, ¿y para qué sirve esta columna de acá? ¿Cómo la leo? ¿Cómo la interpreto? Bueno, ya vamos a responder esa pregunta, porque tenemos que ahorita no sabemos para qué sirve esto ni para qué sirve esto, pero estas dos columnas le dan vida, se construyen con base en estas dos columnas de acá. Entonces vamos a la penúltima columna de mi tabla. La penúltima columna de mi tabla se llama porcentaje de frecuencia, ¿verdad? Y la calculo multiplicando la frecuencia relativa por 100. ¿Listo? Entonces ya se está dando cuenta que sirve para algo la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Multiplicar cada uno de estos valores por 100. Es decir, que aquí sería 0,04 por 100. Igual Acá 4. sería ¿cuál? 0,08 por 100. Aquí sería 0,42 por 100. Aquí sería 0,3 por 100. Aquí sería 0,12 por 100. ¿Me está siguiendo? 0,02 por 100. A ver, ¿me están siguiendo o no, chicos? Sí, claro. Sí, sí, profe. Ok. Sí, Sí, profe. profe. Ya usted sabe que Profe. si lo estoy dejando ahí en grisecito y todo lo demás es porque no va la operación, no hay que dejarla, no hay que escribirla, colocamos el resultado directamente. Pero ojo, cuando usted haga esta operación, cuando usted multiplique 0,04 por 100, ¿eso cuánto da? 4. Eso da 4. Usted manualmente le va a agregar el porcentaje, el símbolo de porcentaje. En la calculadora no se le ocurra colocar el símbolo de porcentaje porque eso le está calculando otra cosa. Usted hace la operación, la multiplicación tal cual. Lo que dé aquí por 100. Ahora, ese resultado, usted lo que le hace es que le agrega, insisto, manualmente el porcentaje. Eso da 4. Yo le agregué manualmente el símbolo de porcentaje, porque en última lo que se está calculando ahí es un porcentaje. Y eso es lo que da en cada uno de los casos. ¿Quién me dice cómo leo, cómo interpreto? Por ejemplo, este 30%. El 30% de las familias encuestadas tienen 3 hijos. Perfecto, así tal cual. El 30% de las familias encuestadas tiene 3 hijos. ¿Cómo leo este 8%? El 8% de las familias encuestadas tiene un hijo. Si ustedes lo observan bien, por algo esta columna y esta columna de acá tienen el mismo color.
porque representan exactamente la misma información, solamente que en formatos distintos. Es como si en el salón, supongamos un salón de 40 estudiantes, ¿verdad? Y yo digo, bueno, muchachos, solamente 20 estudiantes ganaron el examen, ¿verdad? Eso es lo mismo a decir, muchachos, solamente el 50% de los estudiantes ganó el examen. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pregunto. Sí, es lo mismo, profe. Es exactamente lo mismo, solo que el uno está dado en cantidades y el otro está dado en porcentaje. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá, y por esta razón es que está esta flechita aquí abajo, ¿sí la ven? Porque con esto le estoy diciendo, hey, esto de acá es lo mismo de acá. Cuando yo digo 15 familias de las 50 encuestadas tienen 3 hijos, es lo mismo a decir el 30% de las familias encuestadas tienen 3 hijos. Solamente 2 familias de las 50 no tienen hijos, es equivalente a decir el 4% de las familias no tiene hijos. Es la misma información. Vamos ahora con nuestra última columna. Nuestra última columna se llama porcentaje de frecuencia acumulada. Repito, nuestra última columna se llama porcentaje de frecuencia acumulada. ¿Listo? Y se calcula multiplicando la frecuencia acumulada relativa por 100. ¿Se fijan? Ahora aquí lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de estos valores por 100. Entonces aquí sería 0,04 por 100. Acá sería, vayan ayudándome, 0,12 por 100. Aquí sería, a ver, díganme por favor. 0,54%. por 100. ¿Qué sigue? 0,84%. Muy bien, ¿qué sigue? 0,96%. Ok. ¿Qué sigue? 0,98%. Muy bien. Y por último, 1%. 1%. Ahí está. Entonces acá no vamos a dejar la multiplicación indicada, ya usted sabe, ya no tengo que repetirlo, colocamos el resultado directo. ¿Cuánto en cada caso? 0,04%, eso me da 4. Pero ya usted sabe que manualmente le coloca el símbolo de porcentaje, entonces eso es 4%. 0,12%, eso da 12. Pero usted aquí escribe, ¿qué escribe aquí? A ver. 12%. 12%. 0,54% da 54, pero usted escribe 54%. Y así. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿quién me dice cómo interpreto este 84%? ¿Cómo lo leo? El 84% de las familias tienen entre 3 y 0 hijos. ¿Tienen entre? 3 y no tienen y 0 hijos. Exacto, tienen máximo 3 hijos. Muy bien. Este 84% es el 84% de las familias tienen entre 0 y 3 hijos, o tienen máximo 3 hijos, o tienen 3 hijos o menos, no importa ahí cómo lo diga, lo importante es que se entienda que es un porcentaje acumulado. Ahora resulta que esta columna de acá, la que está en verde, es exactamente esta misma, por eso es que tienen el mismo color. Tienen el mismo color porque representan exactamente la misma información, ¿cierto? Decir 42 familias tienen entre 0 y 3 hijos es equivalente a decir el 84% de las familias tienen entre 0 y 3 hijos. Esto que está aquí es esto mismo de acá, solo que el uno en cantidades, el otro en porcentajes. ¿Esto está claro, muchachos? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Muy Ojalá bien. y esté así en el taller. No, claro que sí. Bueno, ahora, hasta aquí llega nuestra tabla de distribución de frecuencia. Esto es lo que es una tabla de distribución de frecuencia. Y si usted se fija, hombre, con que usted haga 2, 3 tablas más, ya usted queda listo. O sea, esto se lo aprende. Son pasos mecánicos, son pasos repetitivos. Eso, o sea, uno se lo aprende de memoria y listo. Sale para pintura, como dice uno. ¿Verdad?
Es muy fácil la construcción de una tabla. A veces lo que no resulta tan sencillo es la interpretación, la lectura de la misma. Hasta aquí llegó la estadística descriptiva. Ahora hagamos un ejercicio con la estadística inferencial, que es la que se encarga de coger esta información, esta tabla organizada y leerla, interpretarla, obtener conclusiones, responder preguntas. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a responder estas 3 preguntas. Quiero que estén todos conectados. La primera pregunta. ¿Cuál es el número de familias que tiene como máximo 2 hijos? ¿Cuál es su respuesta? Levanten la mano, hagamos algo, levanten la mano. Y a medida que vaya levantando la mano, yo le voy dando la palabra. ¿Cómo dice, profe? La pregunta es, ojo, ¿cuál es el número de familias que tiene como máximo 2 hijos? La pregunta original, que es la B, dice, ¿cuál es el número de familias que tiene como máximo 2 hijos? Como primera medida, la respuesta tiene que ser una cantidad, no un porcentaje, porque no me preguntan por un porcentaje, ¿cierto? Sino una cantidad. Y las columnas que tienen cantidad son las de frecuencia acumulada. Pero como la pregunta dice que tiene como máximo 2 hijos, ¿verdad? Claro, ayer eso era me 27. lleva a mí a la 27. columna, exactamente, a la columna de frecuencias acumuladas, porque máximo 2 hijos es las 2 familias que no O sea tienen que hijos, las 27 4 que familias tienen tienen uno, 2 y las hijos. 21 familias que tienen 2 hijos. Por lo tanto, la respuesta en este caso es 27 familias tienen como máximo 2 hijos. ¿Ya? Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el porcentaje de familias que tiene como máximo 2 hijos? ¿Cuál es la respuesta? 54%. El 54%. 54%, porque ahora pregunta por una cantidad acumulada, pero en este caso, yo comencé la pregunta ¿cómo? ¿Cuál es el porcentaje? Ahí la respuesta hubiese sido 54%. Otro ejemplo, si la pregunta hubiera sido ¿cuál es el número de familias que tiene 2 hijos? 21. En ese caso, la respuesta hubiese sido 21, porque nada más me estarían preguntando por las que tienen 2 hijos y ya. Y si me hubiesen Así es. preguntado cuál es el número, cuál es el porcentaje de familias que tiene 2 hijos, 42%. ahí en ese caso 42. 42%. Muy bien, espero que haya quedado eso claro. Ojo, muy bien. Siguiente pregunta, y a medida que van levantando la mano, voy dando la palabra. ¿Cuántas familias tienen más de un hijo, pero como máximo 3? Primero dice cuántas familias, por lo tanto es una cantidad, no un porcentaje. No puedo responder en porcentaje porque no me preguntan por el porcentaje, me preguntan por cantidad. Ahora, ¿cuántas familias tienen más de un hijo? ¿Será que incluye las que tienen un hijo? Pregunto. No. No, porque son las que tienen más de uno, es decir, las que tienen 2 o más. Pero como me dice máximo 3, finalmente serían las que tienen 2 o 3 hijos. Preguntar cuántas familias tienen más de un hijo, pero como máximo 3, es equivalente a preguntar cuántas familias tienen 2 o 3 hijos. ¿Sí se fijan? ¿Ya? Es cuestión de comprensión ahí como de lectura, ¿sí o no? Sí, Entonces, sí. las que tienen Entonces, 2 o ahí 3 que es hijos lo son... que se hace. Se suman las 21 familias que tienen 2 hijos y las 15 familias que tienen 3 hijos. Y si tú sumas 21 más 15, eso te da 36. Por lo tanto, la respuesta aquí correcta es 36 familias tienen más de un hijo, pero máximo 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la pregunta hubiera sido, ¿qué porcentaje de familias tienen más de un hijo, pero como máximo 3? ¿Qué responde usted? Profe, ¿puede repetir la pregunta? 32%. ¿Cómo? La pregunta ahora es, ¿qué porcentaje de familias tiene más de un hijo, pero como máximo 3? ¿Cuál sería la respuesta? El 72%. El 72%. 72. Perfecto, porque sería sumar el porcentaje que corresponde a las familias que tienen 2 y el porcentaje de las familias que tienen 3.
El 42% de las familias tienen 2 hijos, el 30% de las familias tienen 3 hijos. 42% más 30% me da 72%. Se dan cuenta que hay que entrenarse, es cuestión de practicar esto, comprensión de lectura y saber recurrir a la tabla. Saber recurrir a la tabla. No puedo decir 84% porque el 84% corresponde a las familias que tienen entre 0 y 3 hijos. Pero la pregunta es, ¿qué porcentaje de familias tienen más de un hijo, pero máximo 3? Es decir, los que tienen 2 o 3 hijos, que serían estos dos de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué porcentaje de familias tienen más de 3 hijos? El 12% de las familias tienen 4 hijos. El 2% tiene 5. El 2% tiene 6. Ahí sumamos estos 3 de aquí, si lo ven, y me da el 16%. ¿Qué responde la pregunta? ¿Qué porcentaje de familias tienen más de 3 hijos? Si es más de 3, no incluye los que tienen 3, sino los que tienen más, es decir, los que tienen 4, 5 o 6. ¿Listo? Si la pregunta hubiera sido, ¿cuántas familias tienen más de 3 hijos? ¿Usted qué responde? 8. 8, en este caso la respuesta sería 8, que serían estos de acá. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Ojo que preguntitas como esta sale. Ahora, el último, y ya para terminar, la última parte de la tabla de frecuencia es obtener conclusiones. Pero ojo, conclusiones relevantes, conclusiones válidas, no lecturas literales, porque lecturas literales las hace cualquiera. ¿Ya? Yo puedo decir, 4 familias tienen un hijo. El 54% de las familias tienen entre 0 y 2 hijos. Es decir, eso es cierto, pero son lecturas literales. El tema es obtener conclusiones relevantes. Es decir, haga de cuenta que a usted le pagaron por hacer este estudio. Y cuando uno hace un estudio, al final uno tiene que emitir unas conclusiones, ¿verdad? Conclusiones válidas, teniendo en cuenta el contexto, la variable de estudio, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas conclusiones relevantes de este estudio, teniendo en cuenta los resultados que obtuvimos? Un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. A mí me parece relevante que solamente el 4% de las familias no tenga hijos. Yo también podría decir, hombre, como conclusión es que el 96% de las familias tiene por lo menos un hijo, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejercicio sería, bueno, explicar por qué encontramos esto. Yo podría decir, bueno, esto se debe a que prevalece como esa concepción tradicional de familia donde tienen que estar los hijos, ¿verdad? Podría decir que eso se debe a que las familias que su gran mayoría son familias adultas, ¿verdad? Familias conformadas por mamá y papá, adultos, no jóvenes, en fin. Aquí ya toca como indagar, como hacer ejercicio de argumentar del porqué de este resultado. Pero a eso me refiero cuando yo digo una conclusión, ¿verdad? Otra conclusión, alguien que quiera compartir alguna que le parezca relevante. Yo. Adelante. Podríamos decir, tengo 2 para decir. Una, Dale. el mayor porcentaje de familias tienen 2 hijos. Y la otra, que pocas familias tienen más de 5 hijos. Perfecto, ahí está. Ahí está. Es relevante, claro que sí, haber encontrado que la cantidad de hijos más frecuente dentro de las familias es tener 2 hijos. Porque fueron 21 familias, casi la mitad. O inclusive yo puedo agrupar estas dos porque aquí me doy cuenta que están las cantidades más frecuentes. Y decir, el 72% de las familias tiene 2 o 3 hijos, eso es relevante, eso es una conclusión llamativa, ¿verdad? Y también lo que dice el compañero, y es haber encontrado que, hombre, el 4%, solamente el 4% tiene 5 o 6 hijos, o el 4% de las familias tienen más de 4 hijos, ¿verdad? Y esa es como la parte final de las tablas de distribución de frecuencia. ¿Listo? Entonces, con esto cerramos esta parte de la guía, que es organización de datos a través de tablas de distribución de frecuencia.